Buenas cabres, bueno, les voy a hacer un pequeño videíto acerca de algunos ejercicios de materia que va a entrar en el control y voy a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con alguna guía que hay del curso. Entonces voy a hacer cositas de subespacios vectoriales, dimensiones, linealmente independientes, dimensiones y algo de número complejo. Entonces, vamos al grano. Entonces veamos algunos ejercicios. Entonces, voy a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Dice, bueno, tomemos un espacio R3 de X, que es el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes en los reales. Y este espacio, los polinomios que tienen son de grado 3 o son menores que 3. ¿Ok? Entonces, tenemos este espacio de polinomio y de acuerdo a este espacio de polinomio tenemos este subconjunto de este espacio que se encuentra acá. Este subespacio, o sea, este subconjunto, porque no sabemos si es un subespacio todavía, un subespacio vectorial, pero sabemos que es un subconjunto. Nos están pidiendo, de hecho, ver en la primera, que lo que primero que vamos a hacer es ver que justamente esto es un subespacio. Entonces, fíjense que este subconjunto tiene dos condiciones. Una condición es que al evaluar el polinomio en 1 nos da como resultado 0. Y otra condición es que si hacemos la derivada y lo evaluamos en el 1, también nos va a dar 0. Entonces tenemos aquí dos condiciones. De hecho lo voy a separar aquí. Entonces una condición sería que esto se haga igual a 0. Y la otra condición es que la derivada en el 1 se hace 0. Entonces veamos justamente que con estas condiciones se va a dar que este espacio acá es un subespacio vectorial. Entonces pongamos acá ejercicio A. Entonces, ¿qué necesitamos para que un subespacio sea un subespacio vectorial? Entonces, un subespacio, o sea, un subconjunto es un subespacio vectorial en este caso, siempre y cuando, si solo, si se cumplen dos cositas. En realidad se pueden ver como tres cosas, pero vamos a considerar dos, porque con una, de alguna forma, reagrupa a las otras dos condiciones. De hecho, voy a verlo como tres y de ahí voy a mostrarles que justamente se puede reagrupar en dos. Entonces, una es ver que el subespacio, o sea, el subconjunto, me confundo con los nombres, ver que el subconjunto es distinto del vacío. Es decir, que tiene elementos. Eso es lo primero que hay que notar, que tiene elementos. Otra condición es que si nosotros hacemos sumas de elementos de este propio conjunto, las sumas, estos resultados, también tienen que encontrarse en el conjunto. Eso no ocurre siempre, pero cuando ocurre ya nos da indicio que justamente es un subespacio vectorial. Entonces, en otras palabras, si tomo dos elementos de U, entonces, vamos acá, entonces la suma también se encuentra en U. Esa es otra condición. Y una tercera condición, vamos a poner acá, y otra condición, voy a poner este paréntesis un poquito más grande, y una tercera condición es que si a cualquier elemento de este conjunto U yo lo multiplico por algún numerito, por algún escalar, entonces el resultado también se encuentra dentro del U. Entonces, vamos acá, para cualquier numerito real y para cualquier numerito, o sea, y para cualquier conjunto, cualquier elemento, me confundo con la palabra, cualquier elemento de U, entonces alfa por P también se encuentra en U. Esa sería una tercera condición. Como les dije recién, esto se puede ver como dos condiciones. De hecho, voy a ponerlo aquí. Esto también es equivalente a... En este caso, la primera no cambia. Sí o sí tiene que ser esta cosa distinta de vacío. Pero estos dos se pueden juntar, estas dos condiciones. Y se pueden, porque fíjense aquí que estoy pidiendo que la multiplicación con un numerito también se encuentre dentro del U. Entonces, para reagrupar estas dos condiciones, lo que podríamos pedir es que, por ejemplo, alfa P más Q se encuentre en este conjunto. Entonces, si pedimos eso, realmente estamos pidiendo estas dos condiciones juntitas, estamos pidiendo esas dos. Este alfa lo podemos poner tanto en el P o lo podemos poner en el Q, donde nosotros queramos. Lo importante es que esté multiplicando algún elemento de algún elemento del U, ¿ok? Entonces, estas dos condiciones se pueden reagrupar como, pongamos acá, para todo alfa real y para todo P y Q de U, se tiene que alfa
P más Q también se encuentra en U. Entonces tenemos estas dos formas equivalentes. Tenemos esta forma, ¿qué hice acá? Tenemos estas dos formas, esta o esta, justamente de forma equivalente para ver que tenemos que un subconjunto, o sea, que un subconjunto sea un subespacio vectorial, ¿ok? Entonces por simplicidad voy a ver esta acá, que es más sencilla. Vemos esta condición y con eso ya terminamos. Y tendríamos la primera parte. Entonces, como digo, veamos el primero. Entonces en este caso el primero sería, hay que ver si esta cosa tiene elementos, es distinto de vacío. Entonces, preguntémonos si pasa eso. Generalmente lo que se suele hacer, por simplicidad, para ver que al menos tiene un elemento, es ver si tiene el cero vector, el elemento cero de nuestro espacio vectorial R3. Entonces veamos justamente que se encuentre ese cero. Entonces en este caso el cero va a ser muy fácil, va a ser muy trivial hacer esta parte acá, porque el cero vector de R3 es un cero que obviamente tiene que tener la estructura de los elementos de este espacio. Entonces tiene que ser un polinomio. Entonces este es el polinomio trivial, es un polinomio constante, que siempre tiene el valor de 0. ¿Por qué? Porque va a ser cada coeficiente del polinomio, por ejemplo, el coeficiente para el de grado 3, el coeficiente para el de grado 2, el coeficiente para el de grado 1 y el coeficiente para el de grado 0. Esos tres coeficientes son iguales a 0. Entonces obviamente esta suma me da 0. Esta suma y esta multiplicación me da 0. Entonces este es un polinomio constante, que siempre me entrega el valor 0. Así que va a ser inmediato que esto cumpla las condiciones del conjunto U. Porque ¿cuáles eran las dos condiciones? Era que justamente al evaluar el polinomio en el 1 me dé como resultado 0. Entonces claramente este polinomio acá, si lo evaluamos en el 1 nos va a dar 0, porque al fin y al cabo vamos a estar evaluando el 1 acá, el 1 acá, el 1 acá. Entonces claramente esto da como resultado 0. Así que esto acá, 0. Y por otro lado, pongamos acá, si nosotros hacemos la derivada de algo que es 0, obviamente va a seguir siendo 0. Entonces, si hacemos la derivada de este polinomio, aquí lo estoy poniendo todo de forma explícita, pero el resultado ya de por sí es bastante directo, pero para que nadie se pierda. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos la derivada de esta cosa acá, obviamente estamos derivando 0, así que sigue siendo 0. Y bueno, si evalúo esto en el 1, me sigue dando 0. Entonces, obviamente, si esto lo evalúo en el 1, este polinomio de grado 3, me sigue dando 0. Así que, obviamente, satisface las dos condiciones. Puedo acá, por lo tanto, entonces el 0 vector se encuentra dentro del U, porque satisface ambas condiciones. Y esto significa entonces que el U es distinto de vacío. Distinto de vacío porque al menos tiene el 0, tiene un elemento. Ahora, veamos la segunda condición. Veamos esta de acá. Esta aquí ya la acabamos de demostrar. Entonces ahora tomemos cualquier numerito. De hecho, pongamos acá 2. Tomemos cualquier numerito real y tomemos dos polinomios cualquiera de U. Entonces ahora veamos justamente que esto se satisface. Es decir, hagamos una suma y veamos que esa suma pertenece al U. ¿Qué significa que pertenezca al U? Significa ver que esta suma cumple esta condición y cumple esta condición. ¿Ok? Entonces vamos a ver que esta suma vamos a evaluarla en el 1 y vamos a ver que nos va a dar 1. O sea, nos va a dar 0. Y si hacemos la derivada de esto acá, también vamos a notar que de inmediato se va a cumplir esa condición de ahí. Entonces, adopto, paréntesis. No se confundan con aquí estoy diciendo que estoy tomando cualquier elemento P y cualquier elemento Q. Entonces estoy tomando elementos arbitrarios del U. No confundir que este no necesariamente es el mismo P que este acá, ¿ok? O sea, cada elemento del U satisface justamente estas condiciones. De hecho, yo quizá puedo haber ocupado aquí la letra R, R y R, y aquí sería R y R. Da igual. Es una simbología simplemente que nos está diciendo una cierta condición. Pero en este caso no hay que casarse con la letra. Igual hay que, por ejemplo, si eso fueran puro R, igual hay que ver que el P y el Q por separado satisfacen estas condiciones de acá. ¿Ok? Entonces, eso con un pequeño paréntesis. Entonces pongamos acá, veamos que alfa P más Q, veamos que este polinomio, que bueno, este polinomio igual a esto de acá, veamos que esto justamente está dentro del U, cumple las dos condiciones. Entonces,
Primera cosa, hay que ver que justamente esto es igual a 0. Y claramente esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque sabemos que el P se encuentra dentro del U. Y sabemos que el Q también se encuentra dentro del U. Así que ambos por separado, este es igual a 0 y este es igual a 0. Porque ambos deben cumplir la condición. Entonces nos va a quedar alfa por 0 más 0, es decir, 0. Entonces se cumple la primera condición. Es decir, la suma, esta suma acá, cumple esta primera condición de acá. La cumple. Ahora vemos la segunda condición. La segunda condición nos pide hacer la derivada primero. Entonces, si nosotros hacemos la derivada, nos va a quedar la derivada de p de x. Bueno, de hecho vamos a hacerlo más general. De hecho yo tengo esta cosa de acá. Tengo este polinomio. Bueno, sin derivar. Tengo este polinomio. Y como les dije, es lo mismo que esto. Entonces, hagamos la derivada de esta cosa de acá. Entonces, si nosotros derivamos, entonces nos va a quedar la derivada. Va a ser la derivada de toda esta cosa de acá. Ahora, la derivada es lineal. Es decir, de alguna forma respeta las sumas. Así que me va a quedar la derivada del primero y la derivada del segundo. Y la derivada del segundo. Ahora, esta es una constante, así que la podemos sacar sin ningún problema. Por propiedad de la derivada. Entonces nos quedaría de esta forma. Bueno, aquí no voy a ocupar esta notación, voy a ocupar esta acá, que es más sencilla. Y entonces esta sería nuestra derivada. La derivada de este polinomio que se encuentra acá. Y evaluémoslo en 1. Y va a ser misma cosa que esta cosa aquí. No, va a ser directo. Entonces, si nosotros evaluamos esta cosa en el 1, entonces nos va a dar alfa 0 más 0 igual a 0. ¿Por qué ambos son 0? Porque el P habíamos dicho y el Q pertenecen al U. Y como pertenecen al U, entonces sabemos que sus derivadas en el 1 también valen 0. Así que justamente nos da 0. Así que también se cumple la segunda condición. Así que como se cumplen ambas condiciones, se cumple esta condición de acá y se cumple esta de acá, entonces podemos concluir que U es un subespacio vectorial. Entonces ponemos acá, por lo tanto, U es un subespacio vectorial del espacio vectorial R3. Pequeño paréntesis, siempre que hablamos de subespacio, uno siempre suele utilizar esta, o es muy común utilizar esta notación, para decir que este es un subespacio de este de acá. Si uno quiere decir que es un subconjunto, uno suele ocupar esta de acá. ¿Ok? Pero en este caso, para subespacio vectorial, uno suele ocupar esa de ahí. Eso como un pequeño paréntesis. Entonces, es un subespacio genial. Ahora vamos con el segundo. ¿Qué nos dice el segundo? Nos piden encontrar una base para el U y luego ver su dimensión. Entonces, en este caso, encontremos la base. ¿Cómo podemos encontrar la base? Una forma es estudiar los coeficientes que en este caso aparecen sobre el polinomio. Así que vamos a dejar primero de forma explícita. Vamos a tomar un polinomio cualquiera del conjunto, lo vamos a dejar de forma explícita como un polinomio y le vamos a aplicar estas condiciones. Y de esa forma vamos a obtener una forma bien particular para el polinomio. De forma tal que cualquier polinomio que viva acá va a tener esa forma. Y luego sobre esa forma vamos a lograr encontrar una base. Entonces, vamos acá. Tomemos un polinomio cualquiera de U. Entonces, sabemos que es un polinomio de grado 3 o menor. Así que tiene que tener coeficientes reales A para la parte cúbica, un coeficiente real B para la parte cuadrada, 1C para la parte lineal y 1D. Entonces, en este caso pongamos acá que obviamente A, B, C y D son numeritos reales. Porque obviamente viven en el espacio R de 3 de X. Entonces, apliquemos las condiciones. Como digo, este es un polinomio bien arbitrario de este U de acá. Es decir, cualquiera va a tener esta forma. Pero no solo esta forma, va a tener una forma más particular todavía, porque aún no le hemos aplicado las dos condiciones. Entonces, por ejemplo, la primera condición, sabemos que si evaluamos esto en el 0, o sea, en el 1 nos va a dar 0. Entonces apliquemos esto sobre esta cosa de acá. Al aplicarlo, nos va a dar una primera ecuación. Y esta ecuación va a ser reemplazando justamente todo con 1. 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esta condición? Nos dice que esto va a ser igual a 0.
Entonces fíjense que aquí nos aparece una ecuación, que ahora la voy a reemplazar acá. Y sería a más b más c más d igual a 0. ¿Ok? Aquí, como digo, desaparecieron los x porque reemplacé todo con el 1. ¿Y qué nos dice la segunda condición? La segunda condición nos dice que, bueno, primero derivamos. Si nosotros derivamos esta cosa de acá, de hecho acá aquí al tiro es la derivada. Si nosotros hacemos la derivada va a ser 3ax al cuadrado más 2bx más c y nada más. Este desaparece porque como es una constante, entonces se hace 0 al derivar. Y ahora evaluemos esta cosa en el 1 y luego lo igualamos a 0. Entonces va a quedar aquí un 1, un 1, un 1 y esto igual a 0. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría como una segunda ecuación con 3a más 2b más c igual a 0. Entonces fíjense que a través de este polinomio de acá y al aplicar estas condiciones nos aparece un sistema de ecuación sobre los coeficientes. Este sistema nos va a permitir dejar este polinomio expresado de otra forma. Y luego ese polinomio lo vamos a arreglar un poquito y vamos a poder encontrar las bases de este espacio, subespacio vectorial U. Entonces, como tenemos dos sistemas, o sea, como tenemos dos ecuaciones en este sistema, pero tenemos 4 incógnitas, entonces no vamos a poder encontrar obviamente todos los coeficientes. Vamos a poder dejar 2 expresados en términos de otros 2, ¿ok? Si hubiesen 3 ecuaciones, entonces podríamos encontrar 3 coeficientes y dejarlo expresado en términos del restante, de 1. Entonces en este caso, bueno, y si fuesen 4, entonces los 4 numeritos podríamos dejarlo expresado en términos de un número nomás. O sea, de números. Entonces podríamos encontrar las soluciones. Pero en este caso solamente son 2, así que solamente podemos conformarnos con dejar algunos de estos numeritos, o sea, algunos de estos A, B, C, D, dejarlo expresado en términos de los otros 2. Entonces, fíjense que aquí de inmediato puedo dejar expresado, bueno, aquí yo elijo los coeficientes que yo quiera despejar. Entonces, en este caso yo voy a elegir el C. Y el C, al despejarlo, me va a quedar en términos del A y del B. Entonces, fíjense que de este, me parece que el C queda igual a menos 3A menos 2B. Genial, tengo una expresión para el C. Ahora, esta expresión la voy a reemplazar acá. Entonces me va a quedar, aquí me va a quedar A más B más C, pero C en este caso es menos 3A menos 2B más D igual a 0. Si yo arreglo un poquito esta expresión, puedo despejar el D. De hecho, voy a reemplazar esto acá. Entonces, fíjense acá, esto lo voy a arreglar un poquito y me va a quedar, voy a juntar los A y me va a quedar menos 2A. Voy a juntar los B, me va a quedar menos B y el D. Y en este caso despejo el D y me quedaría B, bueno, de hecho voy a poner primero la 2A más B. Entonces fíjense que tengo una expresión para el D, logré dejarlo en términos de otros coeficientes y tengo el C. También puedo dejarlo expresado en términos de los otros coeficientes. Entonces ambos, el C y el D, lo logré dejar en términos de A y de B. De A y de B. Ahora, esto lo voy a reemplazar en este polinomio de acá. Y de esta forma vamos a obtener una forma especial para el polinomio en el que cualquier polinomio que viva en este conjunto va a tener esta forma en particular que voy a escribir ahora. Entonces, este polinomio me va a quedar como ax cubo más bx al cuadrado más c. Pero c ¿cuánto es? 3a menos 2bx. ¿Y el d cuánto es? 2a más b. Entonces, esta sería la forma que tendría cualquier polinomio que vive en el U. ¿Ok? Entonces, todos los polinomios que viven en el U tienen esta forma. Lo que van a ir cambiando van a ser los numeritos A y B, simplemente, para cada polinomio que vive en el U. Pero todos en general tienen esta forma acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo encontrar una base? En este caso, una base la puedo encontrar si nosotros trabajamos un poquito estos numeritos A y B. Entonces, fíjense en este caso, por ejemplo, yo podría, de hecho voy a poner acá, encontrando la base. Entonces, en este caso voy a el polinomio dejarlo factorizado en términos de A y de B. Entonces voy a factorizar primero la A. Entonces me va a quedar x cubo. Fíjense que de acá y acá me quedaría menos 3x y de esta parte de acá me quedaría más 2.
Entonces factoricé el A. Ahora vamos a factorizar el B. Entonces nos quedaría x al cuadrado. Nos quedaría acá menos 2x. Menos 2x. Y 1. Pongo acá más 1. Entonces, de aquí puedo encontrar una base. Entonces, esto significa que voy a tener un conjunto, llamémosle B. Y ese conjunto B va a ser x al cubo menos 3x más 2 y otro que va a ser 2x más 1. Entonces tengo este conjunto acá. Con este conjunto yo puedo generar a mi conjunto U. ¿Por qué? Porque en este caso fíjense que si yo voy moldeando, voy cambiando los A y los B, voy generando distintos polinomios. De hecho, por ejemplo, si yo digo, bueno, el A quiero que sea fijo 1 y el B creo que sea fijo también 1, por decir algo. Entonces, esta parte de acá desaparece, y esta parte de acá desaparece y me quedaría ese polinomio. Bueno, ahí puedo arreglar un poquito los términos. De hecho, aprovechamos, aquí me quedaría cubo, junto a lo que tiene x, me quedaría 5x, y junto el 2 con el 1, me quedaría 3. Hice la suma, junté todos los términos. Y fíjense, cuando elegí a igual a 1, b igual a 1, obtuve este polinomio. Entonces generé un polinomio en especial. Ahora, por ejemplo, si elijo a igual a 2 y digo que el b es igual, no sé, a 3, entonces aquí me queda un 2, aquí me queda un 3. Y hago lo mismo que hice delante. Voy a como reagrupar los términos, los junto, los sumo, hago las cositas y me da un nuevo polinomio. Entonces fíjense que a través de ir modificando los A y B, voy obteniendo nuevos polinomios, voy generando nuevos polinomios. Así que por eso que este es mi candidato a base. Ahora, para que sea sí o sí base y poder calcular su dimensión, necesitamos ver que esta cosa sea linealmente independiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos dos vectores que encontré, o estos dos polinomios que encontré, uno no tiene que generar al otro. O sea, cada uno tiene que ir por cuenta propia y jamás se pueden generar de ninguna forma. Y con generar me refiero a que no hay ninguna forma de, por ejemplo, yo a este multiplicarle un numerito, digamos un numerito, no sé, alfa, y al multiplicar ese numerito alfa, obtener este. No hay forma. De hecho, de inmediato se ve que esto no se puede lograr porque fíjense que este tiene a lo más orden al cuadrado y este tiene orden al cubo. Entonces no hay forma de hacer aparecer algo, de algo al cuadrado hacer aparecer algo al cubo. No hay forma. Y al revés lo mismo. De algo al cubo, fíjense que aquí no aparece nada que sea al cuadrado en este polinomio. Entonces no hay ninguna forma en la que al multiplicarle un numerito obtenga algo al cuadrado. Entonces ya al ojo ya se ve que esta cosa tiene que ser linealmente independiente. No hay forma de generar de uno, no hay forma que de uno se genere el otro. ¿Ok? Pero igual lo vamos a hacer de manera formal para que se aprendan el procedimiento. Porque no siempre es tan obvio ver que dos vectores son linealmente independientes. Aquí es más o menos obvio, pero no siempre lo es. Entonces veamos cuál es el procedimiento como habitual para hacerlo para los casos más generales. Entonces en este caso es justamente suponer que existen algunos numeritos de forma tal que uno me pueda generar el otro. Entonces pongamos acá, sean dos numeritos, alfa y beta, reales, tales que al multiplicar el alfa en el primero y al multiplicar el beta en el segundo, me dé como resultado 0. Ahora, esto va a ser linealmente independiente si la única manera en que se cumpla esta ecuación es que este sea 0 y que este sea 0. Es la única opción. O sea, si se da esta como única opción, entonces sí o sí va a ser linealmente independiente. Pero si encontramos que alguno de estos podría ser distinto de 0, entonces, de hecho, si consideramos que incluso los dos no son distintos de 0, entonces va a ser linealmente dependiente. Entonces veamos que justamente son iguales a 0. Y va a ser de hecho de inmediato. Entonces en este caso, lo que voy a hacer va a ser multiplicar todo. Entonces en este caso me quedaría aquí alfa x cubo menos 3 alfa x más 2 alfa más beta x al cuadrado menos 2 beta x más beta. Igual a 0. Y ahora juntemos todo lo que tiene x al cubo. Entonces solamente una cosa tiene x al cubo, que esto de acá. Después viene aquí x al cuadrado. Y en este caso podemos juntar las cosas que tienen x.
Entonces nos quedaría más x menos 3 alfa menos 2 beta. Y podemos juntar todo lo que no tiene x, que en este caso sería eso y eso. Sería aquí 2 alfa más... Esto es un alfa más 2 beta. Más beta, igual a 0. Entonces, de esta ecuación de acá, nosotros podemos extraer información de que la única manera para que esta cosa se haga 0 es que esto sea 0, esto sea 0, esto sea 0 y esto sea 0. Es la única opción. Los x no se pueden hacer 0. Los x de hecho son variables independientes de nuestro polinomio. Entonces, en principio no se pueden hacer 0. Entonces, como acá, esto implica que primera ecuación, esto es 0. Segunda ecuación, esto es 0. Tercera ecuación, esto es 0. Y cuarta ecuación, que eso es 0. Entonces aquí tengo un sistema de ecuación que ya está resuelto con las primeras dos ecuaciones como quizá algunos se dieron cuenta. Aquí ya dos nos están diciendo que alfa es 0 y el beta es 0. Entonces esta no hay ni siquiera para qué resolverla, porque obviamente como esta la reemplazo 0, 0 y da 0, 0, 0 da 0. Entonces es consistente el sistema. Entonces tenemos que ambas son 0. Como ambas son 0, entonces esto significa que esta cosa es linealmente independiente. Entonces B es LI. Es decir, como le dije recién, una no puede generar a la otra. No hay forma alguna que esta genere a esta o que esta genere a esta. No hay forma alguna. Y eso es, bueno, esto también nos permite decir, ok, este B es una base y segunda cosa nos permite calcular la dimensión. Entonces, ¿cuál sería la dimensión en este caso del U? En este caso simplemente tenemos que contar los vectores linealmente independientes. En este caso son 2. Así que la dimensión es 2. Súper sencillo. Si hubiesen sido 3 vectores linealmente independientes, entonces la dimensión sería 3. Si fueron 4, 4 y así. ¿Okay? Entonces en este caso eran simplemente 2. O sea, calculamos la dimensión. Así que tenemos la segunda parte. Ahora vamos a la tercera. ¿Y qué nos dice la tercera? La tercera nos dice, de hecho te la voy a ver bien por encima para que no gastarme todo el tiempo en este ejercicio, pero nos dice extender la base anterior a una base de R3. En este caso, este espacio R3 de polinomio tiene 4 dimensiones. Este de acá. ¿Por qué tiene 4? Porque en general cualquier polinomio de grado 3 o menor tiene esta forma. Y fíjense cuántos numeritos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 coeficientes. Entonces, con estos 4 coeficientes podemos generar distintos polinomios. Como les dije recién, cuando voy cambiando estos A y B, voy generando distintos polinomios. Entonces, aquí puedo generar 4 tipos al menos de polinomios como canónicos. De hecho, fíjense, por ejemplo, que uno clásico que podría generar era, por ejemplo, considerando este 0, este 0, este 0 y este 1. Ese sería un polinomio que puedo generar. Otro polinomio que puedo generar, por ejemplo, que va a ser linealmente independiente al anterior, por ejemplo, sería el 0, 0, 1, 0. Y ahí genero el polinomio x. Ese ya sería un segundo, que es linealmente independiente al anterior que mencioné. De hecho, por ejemplo, lo voy a poner acá. Por ejemplo, aquí, uno de forma bien general en R3. De hecho, mejor seamos ordenaditos. Entonces, pongámoslo acá. En este caso voy a tomar un polinomio cualquiera de R3. Entonces, en general tengo esta forma, donde los A, B, C y D son números reales. Entonces, como digo, lo que quería generar era una base canónica. De hecho, esta cosa tiene una base canónica que es la siguiente. Por ejemplo, yo le dije recién que puedo considerar aquí el 0, 0, 0, 1. Entonces eso me genera un polinomio. Por ejemplo, voy a poner aquí una base, llame B, pongamos acá una base C. Entonces, uno que puedo generar es el polinomio 1, como les dije recién, porque me quedaría 0, 0, 0, 1. Otro polinomio que puedo generar es el 0, 0, 1, 0. Con esos coeficientes puedo generar el polinomio donde solo sobrevive el x. Entonces voy a tener x.
Otro que puedo generar es considerando 0, 1, 0, 0. Y ahí solo sobrevive el x al cuadrado. Así que ese sería otro polinomio. Y otro que puedo generar, por ejemplo, es el 1, 0, 0, 0. Con esos coeficientes me genera solamente un término cúbico. Esta base se le llama la base canónica de este espacio en particular de polinomio de grado 3 o menor. Estos son claramente linealmente independientes. De hecho, no lo voy a demostrar porque es algo como que se suele ver siempre en la materia. Entonces, probablemente su profesora lo vio en clase. Esta cosa de acá es linealmente independiente y también es súper fácil de demostrar. De hecho, se hace igual que como hicimos todo acá. Entonces, en este caso, esto tiene dimensión 4. Entonces, nosotros sabemos que la dimensión, como esto acá, es LI. Entonces, la dimensión de R3 es 4. Porque son 1, 2, 3, 4 vectores LI. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este pequeño recordatorio de bases canónicas? Porque nos están pidiendo extender la base del U a R3 de X. Entonces, en este caso, ¿cuál es la dimensión del U? Es 2. Es decir, tiene solamente 2 vectores LI. Así que para extenderlo tenemos que aumentar las dimensiones. Tenemos que hacer aparecer más vectores. Al hacer aparecer más vectores que sean LI, entonces el espacio crece. Ya no sería el U, sería otro espacio más general. En este caso, y ese espacio más general justamente me generaría a R3 de X. Entonces, tomemos la base, está acá, y hay que agregarle, como dije, dos cosas. Hay que agregarle dos vectores LI. Entonces, pongamos acá para expandir U a R3 de X. Hay que agregar dos vectores que sean obviamente LI, que sean LI entre ellos, dos vectores LI, a la base, a esta base de acá, a la base de acá, de manera tal que la nueva base también sea LI. Entonces, en otras palabras, hay que construirse una base. Voy a ponerle aquí gorrito. B gorrito. Y ese B gorrito, bueno, va a tener los dos anteriores. Este 3 medio bien raro. Ahí. Va a tener los dos anteriores y hay que agregar dos. Entonces, ¿cuál sería una forma de ir analizando? Porque aquí vamos a un pequeño análisis de cómo agregar otros dos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos agregar otros dos? Entonces, fíjense en este caso que yo le dije delante que si por ejemplo, este tiene a lo más orden al cuadrado y no hay forma entonces de generar algo cúbico. Entonces podríamos construir algo acá que tenga un orden más bajo que este y más bajo que este. De forma tal que este jamás pueda generar ni a este ni a este. Y lo mismo al revés. Esto no va a poder generar ni ese y ese tampoco no va a poder generar a ese. Y estos dos, si los junto, tampoco van a poder generar a este de acá. ¿Ok? Entonces en este caso voy a agregar uno de orden 1, de grado 1. Entonces, para no complicarme la vida, voy a agregar este de grado 1. Entonces voy a agregar aquí el polinomio X. Y voy a seguir la misma idea, misma lógica. Aquí voy a agregar uno de forma tal que no pueda generar ni este, ni este, ni este. Entonces, al ojo yo voy a agregar uno que sea de orden más bajo que este. Entonces voy a agregar aquí uno de... Aquí, para no complicarme la vida, voy a agregar el mismo 1. Es decir, voy a agregar un polinomio de grado 0. Y me da esa base de ahí. Ahora, esto lo hice al ojo. Aquí no hay ninguna demostración rigurosa. Aquí esto es bien ambiguo. Entonces la idea es que este pequeño análisis que hice hay que demostrarlo. Hay que demostrar que está bien. Entonces hay que demostrar que esta cosa es LI. Porque puede que mi análisis al ojo haya estado equivocado. Y en ese caso puede que alguno de estos me generen alguno de estos que agregué. Entonces, para que eso no ocurra, hay que demostrar que esta cosa es LI. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Hay que hacer exactamente lo mismo. Vamos a llegar a un sistema de ecuación y la idea es que los numeritos nos den 0. Entonces en este caso son 4
son 4 vectores que hay que ver que son LI. Entonces, para eso hay que tomar un alfa, un beta. Antes me tomé un alfa y un beta solamente porque... Ups, ¿qué hice acá? Me tomé un alfa y un beta solamente porque habían 2. Entonces ahora tengo que agregar más. Alfa, beta, gamma y pongamos acá delta. Entonces vamos a tomar 4 numeritos reales. Y vamos a sumar, vamos a multiplicar el primero con el primero. El segundo con el segundo. El tercero con el tercero. Y el cuarto con el cuarto. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, mismo procedimiento. Hay que ver, hay que demostrar que este y los 4 juntos son igual a 0 para que sea LI. Si no se cumple eso, entonces puede ser LD. Puede ser linealmente dependiente. Así que, mismo procedimiento. Entonces aquí vamos a juntar todo lo que tiene cosa cúbica, que en este caso simplemente sería el alfa. De hecho, hagamos primero la multiplicación. Hagámoslo ordenadito. Entonces nos quería alfa x cubo menos 3 alfa x más 2 alfa más beta x al cuadrado menos 2 beta x más beta más gamma más... bueno, aquí me falta un x. Más delta igual a 0. Y esto acá lo arreglo un poquito. Junto todo lo que tiene x cubo, que sería simplemente esa cosa de ahí. Todo lo que tiene orden al cuadrado. Después todo lo que tiene orden x, que sería menos 3 alfa. Sería también este de acá, menos 2 beta. Y este de acá. Sería aquí gamma. Y junto todo lo que no tiene x. Entonces en este caso sería s, pongamos acá 2 alfa. Sería este, sería beta. Bueno, esta alfa parece x, ahí sí. Beta y delta. Igual a 0. Entonces de aquí obtenemos un sistema de ecuación. Primero el sistema de ecuación, que este se haga 0. El primer coeficiente se haga 0. Aquí que el segundo coeficiente se haga 0. Después que el tercer coeficiente se haga 0. Y que el cuarto coeficiente se haga 0. Y este sistema de hecho es bastante directo. Entonces, primeras dos ecuaciones nos dicen que alfa y beta 0. Genial. Si ambas son 0, entonces se me bate acá, se me bate acá, se me bate acá, se me bate acá. Y ahí concluimos que el gamma y el delta también son igual a 0. Entonces son todos igual a 0. Entonces de aquí concluimos que todos son igual a 0. Son todos iguales. Son todos iguales a 0. Así que esto significa que esta cosa acá es LI. Este V gorrito es LI. Esto significa entonces que la dimensión del U extendido, de hecho pongamos acá U extendido, U con un gorrito es igual a 4. Este U extendido es el U, es el espacio vectorial que genera esta base por si acaso. No confundir con el U que teníamos antes. No es ese U, sino que es un U extendido, un U más grande, que tiene más dimensiones. En este caso tiene dimensión 4. Y ese justamente sería una extensión para nuestro espacio R3, que sabemos que tiene dimensión 4. Entonces ahí estaría listo. Esta sería una forma de proceder con el ejercicio. De hecho, como un comentario, ustedes pueden haber colocado aquí otros vectores que sean LI y pueden hacer el mismo procedimiento. De hecho, hay muchas formas de generar un espacio de 4 dimensiones o de cualquier otro tipo de dimensión. Hay muchas formas, no solamente con los mismos vectores. Entonces existen, realmente para un espacio vectorial existen muchas bases. Entonces en este caso me construí esta base. Pero quizás a ustedes puede que se le ocurran otra base. Y con esa otra base tienen que demostrar también que obviamente es LI. Para llegar a estas conclusiones que aparecen acá. ¿Ok? Entonces existen muchas bases. Eso. Ya, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de número complejo. Que también estaba en una de las guías del curso. Entonces, hay que determinar un número z de forma tal que cumpla esta ecuación de acá. Entonces hay que ver qué z cumple esto. Entonces, primero vamos a arreglar un poquito esta expresión. Es muy normal que en este tipo de ecuaciones aparezcan y elevado a números gigantes. O incluso más grandes todavía. Pero eso simplemente es para distraer o para asustar un poquito. Porque realmente esto es súper sencillo de resolver.
este tipo de numeritos. De hecho, ahora lo vamos a ver que son súper sencillos. Y lo que hay que notar es que hay que estudiar el resto de la división de ese numerito con el 4, con el número 4. Ahora vamos a ver por qué. Generalmente cuando yo tengo un i elevado, por ejemplo, a 1, bueno, trivial, me da simplemente el i. Si yo lo elevo al cuadrado, esto me da menos 1. Si yo elevo esto a la 3, entonces esto me da menos i. Ahora, si yo elevo esto a la 4, entonces, bueno, fíjense, elevar a la 4 es como elevar esto al cuadrado. Entonces, como elevar esto al cuadrado, así que me da 1. Y después se vuelve a repetir el mismo. Después, de hecho, esto es un loop. Todo el rato es lo mismo. De hecho, por ejemplo, si pongo acá después a las 5, me sigue dando i. Si hago a las 6, me sigue dando menos 1. Y así. A las 7 me sigue dando menos i. A las 8 me sigue dando 1. Y de hecho es como una especie como, se lo pueden imaginar como un círculo o como un reloj. Entonces, en este caso, por ejemplo, el reloj, no sé, pongamos aquí que tiene acá el número i. Después, si yo lo elevo al cuadrado, en este caso sería como multiplicar por i. Entonces, si yo multiplico por i, obtengo ahora menos 1. Después voy a obtener menos i. Y después voy a obtener acá 1. De hecho, esto cada vez que multiplico por i. Multiplico por i. Pongamos acá esto ordenadito. Multiplico por i. Si yo multiplico por i. Si yo multiplico por i. Siempre que yo multiplique por i, se cumple como este ciclo de acá. Como especie como de reloj, pero con 4 como horas, simplemente. Entonces me dan simplemente 4 resultados siempre. Entonces, estos numeritos de acá solo pueden tener 4 de estos posibles valores. O es i, o es menos 1, o es menos i, o es 1. Solo están esas 4 opciones. Aquí puede haber 1.000.000, bla, 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 un número gigante. No se preocupen, solo pueden ser uno de estos 4 valores. Entonces ahora, ¿cómo sabemos cuáles de estos 4 valores es? Entonces fíjense que el bucle se da de acuerdo a 4. Por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4. Después 1, 2, 3, 4. Siempre 4. De hecho, en la matemática esto se le dice que son de módulo 4. Justamente porque se da esa especie como de periodicidad con el número 4. Entonces, ¿cómo podemos saber qué numerito no quedaría acá y qué numerito no quedaría acá? Entonces, para eso hay que estudiar el resto. El resto de la división de este numerito justamente con el número 4. ¿Por qué? Porque primero fíjense que los números, de hecho, que son múltiplos de 4, siempre me van a dar resultado 1. En este caso, por ejemplo, 4 me da 1. Después aquí 8 me da 1. De hecho, por ejemplo, si pongo acá y 12, también sería un múltiplo de 4, me va a dar 1. Obviamente este sería 4 por 1, este sería 4 por 2, este sería 4 por 3, después 4 por 4, sería 16, me va a dar 1, después 4 por 5, 1 y así. Entonces los que son múltiplos de 4 siempre me van a dar 1. Entonces la idea es, como digo, utilizar la división para utilizar después esta herramienta de acá. Entonces veámoslo. Veamos a qué me refiero con el resto de un número y la división con respecto al 4. Entonces en este caso, por ejemplo, fíjense, si nosotros dividimos el 51 en 4, 51 porque voy a hacer este primero. En este caso, ¿cuál era la división? En este caso, bueno, el 4 en el 5, ¿vale? O sea, cae simplemente una vez. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 1. Después bajo el otro 1, bajo ese que se encuentra ahí. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en este número? En este caso cabe 2 veces. Entonces sería 2 veces. ¿Y cuánto me sobra? En este caso me sobran 3. Me sobran 3. Sería 3 el resto en este caso, porque ya no puedo seguir dividiendo. El 4 ya no cae más veces en el 3. Bueno, después habría que estar poniendo decimal y cosas por el estilo. Pero en principio, así como números enteros, ya no me cabe más. El 4 no cabe más en este numerito que se encuentra acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el 51 se puede expresar como 4 por 12. Eso me da 48. Y el resto sería 3. Que es justamente lo que me sobra acá. Entonces a los 48 le sumo 3 y me da 51. Entonces esto de acá sería el resultado. División. Y este acá sería el resto. Bueno, y este de acá, el 4 sería el número por el que estoy dividiendo a este otro de acá. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque fíjense, ahora me va a quedar, de hecho pongamos acá,
del i 51 lo puedo expresar entonces de acuerdo a esta ecuación. Lo puedo expresar como 4 por 12 más 3. Y esto es lo mismo que i a la 4 por 12 por i a la 3. Ocupando propiedades de base y exponente. Ahora, esto, fíjense que es un múltiplo de 4. Este sería 4 por 12. Así que claramente esto es un múltiplo de 4 porque se está multiplicando por 4. Entonces sabemos que los múltiplos de 4 siempre me van a entregar resultado 1. Por eso es que le hice esta pequeña observación. Así que este de aquí es 1. Así que este de acá es 1. ¿Y cuánto es i a la 3? Bueno, esto ya es fácil porque i a la 3, aunque no se sepan los valores, lo pueden hacer simplemente sabiendo lo que es lo que significa el i al cuadrado. Entonces en este caso i al cubo es menos i. Así que te le va a dar como resultado menos i. Así que un número gigante lo pudieron traducir y lo convirtieron en esta cosa de acá. Entonces pongamos acá i a la 51 es igual a menos i. Súper sencillo. Por eso digo que simplemente basta con estudiar el resto de la división. ¿Por qué el resto? Porque fíjense, esta parte de acá no me importa mucho porque yo sé que esto se va a hacer 1 siempre. Siempre yo sé que la parte múltipla de 4 se va a hacer 1. Pero lo que sobra siempre va a ser el resto de la división. En este caso era el 3. Entonces simplemente cuando uno ve un número gigante, uno lo divide en 4 y se preocupa del resto. Y ese resto, uno lo eleva al i y ahí obtiene un numerito. Entonces en este caso el resto era 3 y en este caso i elevado a 3 es menos i. ¿Ok? Veámoslo con el otro numerito acá, para que quede un poquito más ejemplificado. Entonces, en este caso tengo i a la 48. Este ya es súper sencillo porque aquí el 48, sabemos que el 48 con el 4, aquí cabe justo, no sobra nada. De hecho, el resultado de esto es justamente 12 y resto 0. Entonces, esto me está diciendo que, como tiene resto 0, de hecho lo voy a hacer igual que como dice el otro acá. Quería 4 por 12 más 0. Entonces, i a la 48 simplemente me va a quedar como i a la 4 por 12 por i a la 0. Sabemos que el primero es 1 porque es múltiplo de 4 y i a la 0 en este caso es 1. Así que todo acá me queda 1. Entonces, cada vez que tenga resto 0, siempre va a ser esta parte de acá. Siempre me tiene que dar resultado 1 cuando la división sea resto 0. Entonces también sencillo. Así que i a la 48 es igual a 1. Sencillito. Y así lo pueden probar con cualquier otro número que tengan, que sea gigante. Lo importante es estudiar el resto. Y como digo, como resumen, o el resto les va a dar 3, o les va a dar 0, o les va a dar cualquier otro numerito entre el 0 y el 3, el 1 o el 2. Así que realmente le pueden dar estos 4 numeritos de resto. Y simplemente se fijan en eso, después van a encontrar el resultado. Entonces, por ejemplo, si el resto es 0, va a ser i a la 0. Si el resto es 1, va a ser el resultado i a la 1. Si el resto es 2, va a ser el resultado i a la 2. Si el resto es i 3, va a ser i a la 3. Y ese sería el resultado del número gigante que tienen. ¿Ok? Entonces, solo tienen esas 4 posibilidades. Ok, entonces tenemos los resultados. Los reemplazamos ahora acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Copiemos. Entonces, me quedaría aquí ahora la imagen. O sea, la imagen, la parte imaginaria. Estoy confundiendo aquí la materia. La parte imaginaria de z conjugado más la parte real de z. Y aquí me falta un i, creo. Sí, me falta un i. Y después sería 2 por i a la 51, que ya lo calculamos, nos daba menos i. Entonces vamos a poner aquí menos 2i. Y el menos 3i 48. Sería menos 3 nomás. Porque ya sabemos que el i 48 nos daba 1. Entonces ahora está mega sencillo de resolver esto, porque ahora hay que ver el conjugado. Entonces digamos primero que el z lo voy a escribir en términos de esta forma característica del número complejo, donde tanto x como y son números reales. Entonces en este caso sabemos que la parte, bueno, primero el conjugado es simplemente agregarle un signo negativo a la parte imaginaria. Ahora, si calculamos el imaginario del conjugado, el imaginario sería, o sea, la parte imaginaria sería el i con el menos. Entonces nos quedaría menos i.
Mientras que la parte real de z, es decir, este de acá, sería la parte real, sería este, el x. Así que voy a reemplazar todo eso. Entonces aquí me quedaría, esta parte de acá sería menos i, más i, y la parte real, que me dio x. Menos 2i menos 3. Y ahora está sencillito, porque ahora simplemente hay que identificar la parte real y la parte imaginaria. En este caso la parte real sería esa y esa. Entonces, esto significa, podemos buscar la parte real, nos dice que el i tiene que ser igual a 3. Y la parte imaginaria nos dice que el x tiene que ser igual a menos 2i. Entonces la parte en x va a ser menos 2i. Y ahí ya tenemos el z. Entonces el z va a ser, que sabemos que es x más i y i. Entonces nos quedaría con menos 2. Espera, esto está... Aquí me equivoqué en algo. Ah, error mío. La parte imaginaria sería ese y sería eso. Entonces aquí le puse un i. El i no está dentro de la parte imaginaria. El i acompaña a la parte imaginaria. Ahora sí. Entonces ahora reemplazo. Entonces sería x menos 2 y el i sería 3. Entonces sería 3i. Y este sería el resultado. Ese sería el z que cumple justamente la ecuación. Porque eso nos están pidiendo determinar. El z que cumple esta ecuación. Así que ahí, genial, lo logramos encontrar. Ahora vamos con otro ejercicio de número complejo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, tenemos dos numeritos complejos, un Z1 y un Z2. Entonces, escribimos acá, tenemos un Z1, 3 menos 4i, y tenemos un Z2, que va a ser 5 más 12i. Entonces nos piden determinar la parte real e imaginaria de este ejercicio primero y luego de este otro ejercicio acá. Entonces hagamos el A. En otras palabras, lo que vamos a hacer va a ser modificar este numerito acá. Porque fíjense, aquí está medio raro, está medio feo. Entonces vamos a arreglar este z de forma tal que nos quede algo, toda la parte real, más i y toda la parte imaginaria. Vamos a arreglarlo para que nos quede de esa forma. Entonces lo de que queda aquí adentro tienen que ser numeritos reales. ¿Ok? El i complejo solamente tiene que quedar acá. Entonces primero arreglemos un poquito la expresión de esta forma. Y de ahí va a ser súper directo después identificar la parte real, que sería esta acá la real y después la imaginaria. Entonces, como digo, arreglamos un poquito esta expresión primero. Entonces, tenemos z igual a z1 por z2 más z1 por z2. Bueno, de hecho está separado, está así. Está así. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta cosa de acá? Nos está diciendo que, fíjense en esta segunda parte, de hecho, fíjense que aquí tengo separados los conjugados. Y tengo, bueno, la multiplicación de un conjugado y de otro conjugado. Por propiedad del conjugado, yo puedo juntar esto en un solo conjugado. Un solo conjugado donde tengo la multiplicación de z1 por z2. Entonces, ¿por qué lo dejé de esta forma? Porque primero nos vamos a preocuparnos de calcular el z1. Y, de hecho, más sencillo todavía, me acabo de dar cuenta. Más sencillo todavía. Fíjense que aquí estoy sumando. Fíjense, este numerito acá es el mismo que este otro acá. De hecho, por ejemplo, llamémosle esta cosa, llamémosle W y este llamémosle W entonces fíjense que aquí tengo W más el conjugado de W. Esto acá es un múltiplo de la parte real de este W. Porque fíjense, de hecho, voy a poner aquí como una pequeña observación. En general, digamos que tengo W y W es... tengo que poner aquí la parte real de W más I, la parte imaginaria de W. El conjugado de esto es lo mismo, pero le cambio el signo a la parte imaginaria. Entonces me queda algo así. Fíjense que si yo sumo estas dos cositas, si yo hago la suma, me queda W más W conjugado. Y fíjense que se me van a ir S con S. Y me va a quedar acá una suma. Me va a quedar así. Y en este caso, por ejemplo, eso es justamente lo que está ocurriendo acá. Por ejemplo, aquí en este caso, lo que de acuerdo a esta identidad acá, esto va a ser igual a 2 veces la parte real de z1 por z2. De acuerdo a esta cosa que escribí acá. Entonces aquí me quedaría como 2 veces la parte real de z1,
Z2. Por si no lo ven muy claro, es como si todo este de acá fuera el W y todo este acá fuera el W. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar simplemente? Preocuparnos de calcular simplemente esta multiplicación y de ahí encontramos la parte real. Y listo. Y encontramos, bueno, después le multiplicamos un 2 y encontramos el Z. Entonces hagamos la multiplicación. Entonces sería Z1 por Z2. Y habíamos calculado, o sea, habíamos puesto aquí que el Z1 era 3 menos 4i y el Z2 es 5 más 12i. Y ahora simplemente multiplicación de 1 por 1. Entonces S con S, después S con S, después S con S y S con S. Entonces aquí me quedaría 15, luego me quedaría 36i, luego me quedaría este aquí que sería menos 20i, y luego todo esto con todo esto, que sería menos 48i al cuadrado. Y sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto nos quedaría como... Bueno, de hecho también aprovechamos de sumar esos dos imaginarios, o sea, esos dos numeritos con parte imaginaria, o sea, con número imaginario. Y me quedaría 15, me quedaría más 16i de estos dos de acá, y este de acá me quedaría más 48. Más 48 porque justamente esos dos menos se vuelven más. Y ahora puedo juntar ese 48 con ese 15. Y eso me daría 63 más 16. Eso sería la multiplicación. Sería la multiplicación. Así que, ¿cuál sería la parte real de esta cosa acá? La parte real sería 63. Así que el Z va a ser 2 por 63. Porque recordemos que Z era 2 veces la parte real de esto. Entonces sería 2 veces esto. ¿Y cuánto es esto? No lo sé. Esto sería 126. 126. Y esa sería la respuesta. Creo que hice bien la multiplicación. Sí, creo que sí. Y esa sería la respuesta del número, o sea, de la parte A. Ahora, hagamos la parte B. ¿Qué nos dice la parte B? La parte B es un poquito más complicada. Tenemos Z, tenemos 169 Z1 dividido en Z2 más 25, y creo que era al revés. Claro, era Z2 dividido en Z1. Entonces, si queremos hacer esto de inmediato, sin complicarnos tanto la vida, podemos reemplazar cada uno de los números complejos. Pero, si reemplazamos cada número complejo, nos vamos a dar cuenta, como ejemplo, que como son números complejos, aquí abajo me van a quedar números complejos. ¿Y qué significa? Significa que nos van a quedar, por ejemplo, cosas con... cosas, por ejemplo, aquí, está acá, va a quedar como algo más y algo, y abajo me quedaría algo más y algo. Y lo mismo con el otro, con esta parte acá. Va a ser algo más y algo, algo más y algo. Y le pregunta, bueno, de ahí cómo puedo identificar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Aquí no lo puedo identificar porque fíjense que para poder identificar la parte real e imaginaria necesito, en este caso, dejar este numerito expresado como algo más y algo. Tengo que dejarlo expresado de esta forma, no de esta forma de acá que es más fea. Entonces hay que arreglar un poquito esta expresión. Así que primero lo vamos a arreglar un poquito antes de llegar y reemplazar los Z1 y Z2. Lo vamos a arreglar de forma tal que nos quede algo así. Ese es el objetivo. Y de ahí después podemos identificar fácilmente cuál es la parte real e imaginaria. ¿Ok? De hecho, me acabo de dar cuenta de algo antes de hacer el B. Es que no solo nos están pidiendo determinar el Z, sino nos están pidiendo ver la parte real e imaginaria del Z, del A. Entonces la parte, para terminar el ejercicio A, bueno, la parte real claramente es 126, porque no aparece ningún I. Y la parte imaginaria es 0, porque justamente esto se puede representar como I por 0. Entonces, la parte real sería esta del Z y la parte imaginaria sería 0, por si acaso. De hecho, pongamos acá, parte real de Z, 126, y la parte imaginaria de Z sería 0. Eso es un pequeño paréntesis porque me acabo de dar cuenta que no había calculado esa parte de ahí. Ok, entonces retomemos. Como les dije, voy a arreglar un poquito esta expresión para que nos quede en el numerador, solamente arriba en el numerador no quede el numerito. Y la parte del denominador, o sea, solo nos queda el numerito complejo en la parte del numerador y en la parte del denominador reales. Entonces,
Arreglamos esta expresión de acá. Ahora, lo que voy a hacer va a ser, fíjense que quiero eliminar este numerito que aparece acá, este número complejo. Una forma de hacer eso es amplificar. Vamos a amplificar por el conjugado de, en este caso, Z2. ¿Por qué por el conjugado? Porque yo sé que siempre cuando multiplico a un numerito complejo con su conjugado me da un número real. De hecho, ¿qué número real me da? Me da el módulo. Siempre que yo haga esa multiplicación me va a dar el módulo de z al cuadrado. Voy a hacer exactamente lo mismo acá. Si yo hago la multiplicación de acá de z, en este caso, quiero eliminar este número complejo del denominador para que me quede un número real. Entonces, si yo amplifico por z1, pero no solo por z1, sino por su conjugado, entonces yo sé que toda esta parte de acá abajo me va a dar el módulo de z1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por eso es siempre bueno eliminar de esta forma, porque es bastante directa. Entonces, arreglando un poquito la expresión nos va a quedar 169. Arriba nos quedaría z1, z2 conjugado. Abajo me quedaría el módulo de z2 al cuadrado. Y ahora me quedaría 25, después z2, z1 conjugado. Y abajo z1 módulo al cuadrado. Entonces, ahora estamos bastante bien porque ahora ya no nos aparecen números complejos en el denominador. Solo nos van a aparecer números complejos arriba en el numerador. Así que ahora va a ser mucho más fácil arreglar esto para que nos quede una parte real más y una parte imaginaria. Y ahí después identificar cada uno por separado. Entonces, eso es lo primero. Siempre eliminar los números complejos del denominador. Eliminarlos de alguna manera. En este caso lo hice amplificando. Ok, otra cosa importantísima, así como otra observación que acabo de notar, es que, de hecho voy a ponerlo aquí mejor, es que fíjense que este numerito es el mismo que este, solo que este es el conjugado. Entonces aquí sería 169, 161, 162 conjugados. Bueno, aquí este no le he hecho ningún cambio. En cambio a este, podemos notar que este es igual a este, solo que a este le falta un conjugado. De hecho, fíjense que si yo a este le aplico un conjugado, me va a dar este. Porque, fíjense. De hecho, pongamos acá esto como una observación. Una observación. Apliquémosle el conjugado a toda esta expresión de acá. Entonces, si yo le aplico el conjugado, me va a quedar el conjugado del primero por el conjugado del segundo. Pero el segundo ya está conjugado. Entonces va a quedar como doblemente conjugado. Entonces, ese sería por ese y ese sería con ese. Así que me quedaría de esta forma. Pero el conjugado del conjugado, por propiedad, esto es como si no lo tuviese. Cuando uno aplica dos veces el conjugado, desaparece. Y me queda Z2, Z1. Y fíjense entonces que esto es exactamente lo mismo que esto acá. Porque este sería S y ese sería S. Así que realmente este es el conjugado de este otro acá. Así que esto sería Z1, Z2, como lo tengo con color negrito, Z1, Z2 conjugado y todo esto conjugado. Y Z1 al cuadrado. Entonces, ¿por qué es buena observación eso? Porque ahora voy a simplificar un poquito estos términos de acá con lo que vamos a hacer ahora y después nos va a quedar algo similar a esta expresión de acá. Entonces notemos. Ahora lo que voy a hacer va a ser calcular este numerito y calcular este numerito. Entonces, ¿cuánto es Z2? O sea, el módulo Z2 al cuadrado. Vamos a calcular este primero. Entonces, esto sería, bueno, la parte real de Z2 al cuadrado más la parte imaginaria de Z2 al cuadrado. ¿Cuánto es la parte real de Z2? No me acuerdo. Aquí está, Z2. Entonces vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Entonces la parte real es 5. Así que sería 5 al cuadrado. Más la parte imaginaria, que sería 12. Entonces sería 12 al cuadrado. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Esto nos da 25 más 144. Ahora, si hago esta suma, me va a dar 169. Así que, fíjense, esto aquí... Bueno, voy a hacerlo por parte para que no quede tan desordenado. Pero ya calculé este de acá. Y claramente es el mismo. Entonces esto aquí me va a dar 169. Entonces me va a simplificar S con S. Ahora veamos este de acá.
nos va a quedar acá z1 módulo, y esto sería la parte real de z1 al cuadrado más la parte imaginaria de z1 al cuadrado. ¿Cuánto es z1? También se me olvidó. Así que copiemos. Entonces, parte real, 3. Así que esto me daría 3 al cuadrado más parte imaginaria, menos 4. Así que hacemos esto, nos quedaría 9 más 16 y esto sería 25. Así que ese módulo acá sería 25. Se me va S con S. Así que copiamos todo esto. Vamos acá. Entonces, esto implica que Z es igual a... Entonces, aquí yo le dije recién que este nos dio 169 y este nos dio 25. Así que se nos van. Chao, 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 chao. Y me queda Z1, Z2 conjugado, más Z1, Z2 conjugado, conjugado. Y esto es literal lo mismo que hicimos acá. Bueno, casi lo mismo, bien dicho, porque no son los mismos numeritos, pero como lo mismo. En realidad es esta observación. Esta observación es la que vamos a aplicar de nuevo. Ups, ¿qué dice acá? Ahí sí. Entonces, observación. Bueno, esto así. Entonces, esta observación, la que acabamos de hacer. En este caso, es como si este fuese mi W y este fuese mi W. Entonces, claramente me queda la misma cosa. Misma cosa. Entonces, esto implica que el Z va a ser 2 veces la parte real del W. ¿Cuál es el W? En este caso yo le dije que era toda esta cosa acá. Todo eso de adentro sería mi W. Entonces en este caso sería Z1 por Z2 conjugado. Así que nos falta simplemente calcular ese numerito y estamos listos. Entonces Z1 por Z2 conjugado sería 3 menos 4i. Y Z2 conjugado que no sé cuánto es. Bueno, Z2 es esto. Ups, ahí sí. Eso. Y el conjugado eso sería simplemente ponerle un signo negativo a la parte imaginaria. Entonces sería 5 menos 12i. Y ahora multiplicación. Entonces aquí nos quedaría 15 menos 36i menos 20i más 48i cuadrado. Entonces aquí sería 15 menos 56i menos 48. El menos apareció por este i al cuadrado. Y este acá simplemente resté esos dos de ahí. Arreglo un poquito más y me quedaría, en este caso, menos 33. Menos 56i. Así que esa sería esta multiplicación de acá. Así que la parte real de esta multiplicación sería este, menos 33. Así que estamos listos. Porque ahora el Z, habíamos dicho que era 2 veces la parte real. Era 2 veces la parte real de esto. De hecho aquí está. 2 veces la parte real. Entonces reemplazo simplemente el menos 33 acá. Así que esto me da menos 66. Y estamos listos. Porque nos piden la parte real de este numerito. En este caso sería menos 66. Y la parte imaginaria, como no aparece el i complejo, sería 0. Así que estaríamos listos. Ya, me estoy pasando un poquito de la hora. Voy a ver si lo puedo editar un poquito. Para ver si me queda un poquito menos. Porque aquí estoy viendo que tengo una grabación ya de 1 hora 13. Entonces espero que les sirva este video. Y que mañana les vaya muy bien en el control. Así que, bueno, nos estamos viendo mañana. Así que ahí se me cuidan. Chaito.